Bien, ¿sí se presenta ya mi pantalla? Ya no me acuerdo, pregunté. Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Se me va el avión ya. Bien, a ver. Esperemos que ya no nos reiniciemos tanto. Ahora sí ya estuve chingando por allá, gente. Ah, bien. Cuando analizamos compuertas normales, eh, vimos por ahí que hay compuertas am, rápidas, hay militares, se tiene que tomar en cuenta corriente. No recuerdo si vimos de colector abierto. ¿Esa fue la que vimos o vimos tótem? Sí, yo me acuerdo. ¿Mm? Me acuerdo, creo que no. Vimos una que tenía que ver con la... Era tótem. Aquí no sé por qué está esta parte aquí, am, pero aquí solamente se muestra eh, cómo se construyen las compuertas con transistores. Entonces también no recuerdo si lo vimos y si no, luego paso esto para allá. Al final, bueno, ¿qué es lo que vemos? No caería mal repasar esta parte. Nosotros vemos ahí un transistor, en este caso pues es un transistor NPN. ¡Ey, saca esa cámara! Em, NPN, donde la salida pues está saliendo. Y nosotros pues vamos a tener un voltaje de entrada, ya sabemos si es digital, pues vamos a dar un cero y uno lógico. Aquí le vamos a llamar lógico. ¿Escuchan ahí? Sí, profe. Sí, profe. Pero No, pues esta cosa sigue con su cochinada. No voy a dar chance de una más nomás. A yo ver, creo que solo lo ya hemos visto lo visualiza, del tótem. ya visualiza en este Sí, profe. detalle, ok. Entonces les comentaba que si nosotros tenemos manejándolo de manera digital, pues es cero y uno lógico. Si manejamos respecto a voltaje de 0 o 5, este que estoy chillando. Em, Tenemos 0 a 5 volts. Y si nosotros, pues lógico, viene un valor de cero y vamos a tener un pulso, entonces en el momento
Bien, miren ahí, en la página acabo de enviar las ligas para que entremos a Gmail, al Meet. Ok, profe. Sale, profe, vamos para allá, ahorita nos vemos. Mm. Bueno, si ya se ve, también, a ver, bueno, no sé por qué se demora mucho estar esperando ahí a todos que entren, pero bueno, esperemos que ya no aquí ya no se cae esta cochinada. Vamos a, bien, les comentaba que aquí en la compuerta nosotros vamos a introducir esta señal de entrada, la cual es un pulso. Y ya habíamos mencionado que cuando aquí yo tengo un 1, esto es como un interruptor cerrado. Y si aquí, de aquí a aquí tengo un interruptor cerrado, pues el voltaje de VCC a tierra es igual a 0, porque es un solo alambre. Aquí hay un voltaje, pero es muy pequeño. Y cuando el voltaje de entrada es igual a 0, esto está abierto y entonces la corriente circula para acá y el voltaje de salida es VCC. O podemos decir que C es igual a 1. Entonces, esto es cómo funciona por medio de transistor. Por medio de transistores, cómo está funcionando un inversor. Prácticamente lo que nosotros tenemos pues sería algo así. De manera interna, tenemos un voltaje de entrada, tenemos un voltaje de alimentación, una tierra, y tenemos voltaje de salida, que vendría siendo nuestro famoso inversor. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Ahora, si nosotros ya introducimos como tal una entrada, cuando es 0, en esta sección, pues aquí es 1, si aquí es 1, aquí es 0, aquí tenemos 0, pues tenemos 1. Y esto es como lo veíamos nosotros, las puras señales. Pero, ¿cómo está al final constituido un inversor con puros transistores? Alguna vez les mencioné que pues, primero se tendría que ver electrónica analógica y después digital, pero aquí su programa de estudios pues está al revés. En el caso de la compuerta OR, si tenemos dos entradas y queremos y tenemos su tabla de verdad, 3 casos. Con cualquier uno en la entrada, en la salida tenemos un 1. Solamente cuando tenemos 0 y 0 en las dos entradas es cuando tenemos el 0. Eso ya visto en compuertas,
pues es de la siguiente manera. Si aquí nosotros tenemos, vamos a suponer, metemos un voltaje, viene 1, esto va a estar en circuito abierto, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿me escucha? Sí, profe, sí se escucha. Ok. Si nosotros analizamos A igual a 0, B igual a 0, quiere decir que este va a estar en voltaje abierto. Esto es como, acuérdense, tengo un interruptor, está abierto. Tengo un interruptor, está abierto. Si esta corriente no fluye para acá y no fluye para acá, pues ¿qué voltaje voy a tener aquí? 0. No hay circulación aquí. Aquí no hay circulación de corriente, no deja. Entonces, aquí tengo un 0. Para el caso que analicemos 0 y 1, pues ya sabemos que este 0 de aquí no va a dejar pasar nada para esta parte. Aquí con este 1 vamos a tener, esto ya va a estar conectado, entonces la corriente va a fluir para acá y toda esa corriente viene para acá y nos va a dar un 1. Cuando tengamos 1 y 0, entonces la corriente va a fluir por acá y este lado va a permanecer abierto por este 0 y de todos modos tendríamos un 1. Y cuando tuviéramos 1 y 1 en la entrada, pues va a fluir por acá, va a fluir por aquí y al final tenemos un 1. Esto es, eso que aparece ahí es como nosotros representamos o cómo se construye la compuerta OR con dos transistores. Hasta ahí me imagino que no hay duda. Y ya me acordé que sí vimos el tótem. En el tótem vimos algo similar a esto. Esta es la compuerta AND, ya sabemos que igual, en este caso, la mayoría, cuando tenemos 0, 0, tenemos 0 a la salida, cualquier 0 me hace 0, cualquier 0 en la entrada me hace 0 a la salida y solamente cuando tengo 1, 1 es cuando yo voy a tener 1. Eso lo podemos ver aquí en este circuito, digamos que es de forma serial. Y si tenemos 0 y 0, entonces esto está abierto. Esto está abierto. Por lógica, aquí ya no hay flujo de corriente. Y aquí tengo 0 a la salida. Si aquí tengo 0 y 1, pues este sigue abierto. Y aunque este esté cerrado, aunque este de aquí esté conectado, pues ya no va a haber aquí, ya no hay flujo de corriente, así que ¿qué veo aquí? 0. Si yo tengo 1, 0, entonces este va a estar conectado, va a haber flujo hasta acá, pero este va a estar abierto. Y como está abierto, pues ya tampoco va a haber flujo de corriente para acá y su voltaje sigue siendo 0. Entonces la única condición para cuando este tiene 1 y este tiene 1, aquí estaría conectado, hay flujo de corriente, este está conectado, pues hay flujo de corriente, y solo en ese caso veo un 1 a la salida. Igual de esta forma es como se construye la compuerta AND con transistores. Y para construir un transistor, pues se tiene que ver diodos. Antes de diodos, tenemos que
analizar semiconductores, intrínsecos, extrínsecos, uniones, PN, NP, y bueno, otros detalles. Aquí, entonces, recuerden que esas tres compuertas pues son las básicas, son con las que vamos a trabajar pues, todos los circuitos que conocemos. Aquí una compuerta, recuerden que los flip-flops los empezamos a manejar con compuertas NAND y NOR. No sé por qué viene esta parte aquí, el tótem, al final, estos dispositivos, así como están conectados, pues va a influir de acuerdo al voltaje y al dispositivo interno, al transistor que estemos utilizando. Pero en la salida de colector abierto, nosotros tenemos los circuitos, pero al final nosotros tenemos que conectar una resistencia externa, y por medio de esa resistencia nosotros ya tenemos aquí, fíjense, la salida hasta este momento. Eso es lo que nosotros tenemos. ¿Ok? Pero al nosotros introducir una resistencia y un voltaje, nosotros vamos a estar controlando. Recuerden, voltaje es igual a corriente por resistencia, ¿no? Y al final, pues la corriente va a ser igual al voltaje de la resistencia. Nosotros, al manipular estos dos, si mi voltaje es constante y yo manipulo la resistencia, entonces ¿a quién estoy manipulando? A la corriente. Entonces, todos los circuitos de colector abierto, simplemente tengo que agarrar, ver la hoja de datos y saber cuál es la corriente máxima que soporta este dispositivo Q3, que es el circuito integrado. Y esto también nosotros lo veíamos cuando nos decía también era un profesor, creo que de la India, nos decía, ok, yo tengo un micro, por ejemplo, voy a conectarlo a un motor o a un dispositivo que trabajaba mayor corriente. Vamos a suponer, aquí trabaja 5 volts y a veces trabajan hasta 500 miliamperes nada más. Y aquí estamos trabajando 12 volts y a lo mejor 2 amperes. No podemos, o bueno, si lo conectamos directo, pues es muy probable que mi motor no funcione y que al rato esta salida del micro se queme, porque no me va a estar dando ni el voltaje ni la corriente suficiente. Y recuerdan que teníamos que hacer aquí circuitos para amplificar la corriente, y ahí es donde ocupábamos el tótem. ¿Sí recuerdan ese video? Pues ni escuché nada, ¿eh? Un poquito. Bueno, pero recuerdan que vimos esa parte, ¿o no? Que podíamos acoplar, por medio de ese circuito nosotros podíamos acoplar dispositivos de mayor carga. No se acuerdan de eso para nada. Pues no me acuerdo, o sea, no me acuerdo muy bien del funcionamiento, pero sí me acuerdo, creo que vimos eso, profe.
Pues las dos formas de hacer eso es con el tótem y la otra con este de colector abierto, donde uno está controlando el voltaje y pues lógico la corriente que va a pasar por el circuito. Pues pónganse a estudiar, cabrón, porque pues eso ya lo vimos. Pero bueno, se supone que este recordatorio, no sé por qué está ahí, pero bueno. Nosotros hasta ahorita entonces hemos visto ya qué es un latch, qué es un flip-flop, cómo lo hacemos. Y al menos el único flip-flop que hemos visto es el SR. Ahorita vamos a ver otro flip-flop que se llama JK. No es necesario que para cada flip-flop estemos analizando su circuito interno. Si ya sabemos cómo, si me está dando una tabla de verdad, pues ya para qué me pongo a estar viendo su circuito interno. Lo mismo decíamos de la AND, de la OR, de el NOT. Aquí, pues lógico, estábamos viendo cómo está construido interno, cómo están construidos a pesar de que dentro tenemos disque compuertas lógicas. Cada compuerta lógica está construida con transistores. Eso quede muy claro. Entonces, este segundo flip-flop se llama flip-flop JK. Tenemos pues, sus dos entradas, JK, su salida Q negada, si no, no es flip-flop. Y aquí, ¿por qué digo que es un flip-flop y no un latch? ¿Quién me está identificando eso? Porque tiene pulso de reloj, el CLK. Bueno, si esto no estuviera, este triángulo, este símbolo aquí me está diciendo que va a haber una entrada de reloj. Entonces, hay dos formas. Eso me indica que es un flip-flop y aparte me está indicando si es un flip-flop de flanco, ¿qué? ¿Qué tipo de flanco tiene? De subida. De subida, flanco ascendente. Entonces, si vemos ahora su tabla de verdad, me dice que para la condición donde J y K valen 0, no va a cambiar el estado anterior de Q. Si yo tengo 1, 0, entonces hace que mi salida Q se vaya a 1. Prácticamente estoy en el estado de establecer a 1. Cuando J y K valen 0, 1, entonces estoy mandando a 0 a Q o lo estoy limpiando. Y si tengo 1 y 1, aquí me dice que se complementa Q. Entonces, si Q era igual a 1, entonces ahora Q va a ser igual a 0. Si Q es igual a 0, entonces Q va a cambiar a 1. Vemos, así como está, que esto se comporta como un flip-flop SR o SC. La única diferencia, ¿cuál es la única diferencia entre ese flip-flop SR y el JK? ¿Qué diferencia vemos? ¿No tiene estado prohibido? No hay un estado prohibido. No hay un... A diferencia de un estado prohibido, ¿qué es lo que está haciendo? Lo está, ¿qué? Complementando. Lo complementa, exacto. Esa es la diferencia entre un flip-flop SR y un JK. Entonces, quiere decir que un JK, pues es la mejora de un SR. ¿Por qué podríamos decir que es la mejora?
porque funciona igual, pero en lugar de tener un estado prohibido, el cual no es deseable, ya me proporciona un estado que yo pueda controlar. ¿Ok? Bien. Entonces, les digo, ya no es necesario estar viendo que retroalimentación y eso, ya eso lo aprendimos con el SR y simplemente analizamos su tabla de verdad. ¿Por qué pienso, o yo diría, que por qué es sencillo? Pues si ya nos aprendimos el SR, ahorita dijimos, la única diferencia es el estado prohibido, que aquí es el estado complementado. ¿Ok? Entonces, pues si ya dominamos el SR, ¿por qué no podemos dominar el JK? Y entonces, oye, aparece acá esto bien maníaco. Bueno, creo que sí se entendía ahí. Para 0,0 no hay cambio. O sea, permanece, mejor lo borro. Aquí permanece Q. Aquí 0,1. Este lo mandamos a 0, 1, 0. Este lo mandamos a 1. Y 1, 1 es el que está complementando. Entonces, no cambia. Este es el reset o el clear. Este es el set. Y este es el negado, ¿no? Esa es la tabla de verdad. Y entonces podemos analizar nuestra diagrama de tiempo. ¿Qué vemos aquí? Nos dice, para estas señales J y K, tenemos los siguientes pulsos de reloj y vemos que en este caso, pues ya nada más nos están indicando quiénes los flancos de subida, porque es el flip-flop que nos interesa. Y esta es nuestra salida. Si analizamos nuestra salida, pues aquí dice que J es 0, J es 0, todo, pues, bueno, les iba a decir, todo empieza en 0 y mentira. Aquí ellos dicen, ¿sabes qué? Yo traigo a Q, lo traigo con 1. Y pues bueno, ese Q, si ya viene con 1, pues lo voy a analizar hasta dónde, hasta el siguiente flanco de reloj que empieza en A. Acuérdense, aquí hay un cambio de señal, pero aquí no se está viendo reflejada. ¿Por qué? Porque no es un latch. Y de todos modos, si fuera un latch, tampoco lo vería reflejado. ¿Por qué no? Por los tiempos de las compuertas. No. Otro. ¿Cuándo funciona el latch? Pues siempre, ¿no? Sí, pero siempre cuándo, porque ya añadimos una señal de reloj. Funciona cuando el pulso de reloj está activado, ¿no? Activado cuando el pulso de reloj. Bueno, va en flanco de subida en ese No, caso. no. Eso ¿No? es. Globo, estás durmiendo, no, así no. Profesor, disculpe que le interrumpa, pero creo que hay un compañero intentando entrar. No tengo una
¿cómo se llama? Notificación. No tengo un, a ver, dile que le dé de nuevo porque no me está solicitando. No tengo ningún comentario, pues, que me diga que alguien está tratando de que yo lo admita. Entonces déjale digo que lo vuelvo a intentar. Pero mira qué hora es también. Bueno, ¿qué estoy confirmando aquí? Lo mismo que viene pasando de la unidad 1, la unidad 2, la unidad 3. Ustedes no estudian, quieren que todo les explique uno. Ahorita les estoy diciendo, ahora sí, ese era. Bueno, Yo creo. ya quedó el compañero, ese era. ¿Era Uriel? Creo que sí, tiene un perro ahí en su... Sí, creo que sí era él. Bueno, ahí llegó la notificación, hace rato no había escuchado ni visto nada. Vale, gracias, profe. Bueno, pero a ver, otra vez, se me están haciendo pendejos. No nos hacemos, así nacimos. No sé, no puedo asegurar eso todavía. No, ya les he dicho, no se acostumbren. Aquí ustedes están mal acostumbrados a que uno les esté enseñando todo paso a paso. Todo esto que yo estoy perdiendo tiempo, porque eso estamos haciendo, estamos perdiendo tiempo. Pero ustedes quieren así, que quieren que todo explicadito. Pues todo explicadito, no vemos más ejemplos, no vemos más cosas. Ya les dije, en las universidades chingonas, cuando ustedes quieran ir, esto ya no se les explica, ya nomás se les da el material y les dicen, ¿tienen dudas? No hay dudas, sale. Aquí está este ejercicio, aquí está este otro. Y ustedes están muy mal acostumbrados. Y aparte de que quieren que todo el mundo les explique, no leen, no. Estoy haciendo preguntas de muchas cosas que siempre parezco perico repitiendo lo mismo, preguntando lo mismo. Y salen ahorita con sus chingaderas que no saben cómo funciona un latch. ¿Sí entiende mi postura o no? Así no van a llegar muy lejos, ni yo tampoco con ustedes en la materia. Aquí, ¿cuándo vamos a ocupar un latch y cuándo vamos a ocupar un flip-flop? ¿O quieren que les haga las preguntas aquí o quieren que les haga las preguntas en el examen? Pero ya les dije, yo ya no los voy a resolver los exámenes. ¿Qué quieren? ¿Que les pregunte aquí o en el examen? No, pues aquí, profe. Entonces, ¿cuándo podría yo ocupar un latch y cuándo un flip-flop? Pues el H ocuparía cuando las señales son asincronadas y no se requiere de tiempo, ¿no? Bueno, esa era una opción que me permite hacer sincronía cuando yo tengo trabajar con flip-flop y latch. Aparte de eso, ¿qué otras cosas se podría ver? Acuérdense que en el ejemplo primero vimos un latch, cómo funcionaba, y después se hizo un flip-flop. Entonces,
¿El puro latch trabajaba con reloj o sin reloj? El latch trabajaba sin Trabajaba reloj. sin reloj. Sin reloj. Y de ahí decían, vamos a hacer un flip-flop. Y para hacer un flip-flop, para hacer un flip-flop se añadió una señal de reloj, ¿no? Sí. Sí, sí. ¿Y qué pasaba en el latch cuando se agregó la señal de reloj? ¿Trabajaba distinto? ¿Igual? ¿Qué diferencia se observó? Pues que ahora dependía de la frecuencia de tiempo, ¿no? Sí, pero es muy vaga esa respuesta. O sea, sí va a haber un pulso, va a haber una frecuencia, pero ¿qué observábamos? En el comportamiento, en el funcionamiento de la salida. ¿Eran las mismas salidas? No, se le agregaba una, ¿no? No me recuerdo. ¿Se agregaba una salida? O sea, no salía igual set, reset, pero ¿Pero esas son salidas o son entradas? esas son salidas. Son salidas, no, pues ya palió. No, bueno, o sea, las entradas set, reset, pero las controlaba el clock, el reloj, el, el contador. ¿Él las controla? ¿Pero cómo? A la hora de que, bueno, me guío ahorita por el diagrama, pero ahorita me acuerdo que es por el diagrama, a la hora de la subida es cuando se activan, según yo, en el flip-flop SR, A la hora de la de la salida. subida, a la alta, pues. En el latch. Lo que pasa es que como el flip-flop tiene un reloj, cambia su... No, no, ahorita estamos hablando de latch. No meta flip-flop. Latch. Ok. Vamos a empezar desde lo básico, si no, ¿cómo? Nosotros teníamos unas compuertas. Y ponían otras compuertas. Y estas estaban así retroalimentadas. Teníamos S y teníamos R. Y esto así era un latch, ¿no? Ujú. Y después aquí a estas se quitó estas entradas y dijeron, vamos a agregar aquí una señal CLK. ¿Y qué tenía esta señal en CLK? Pues otras, ¿no? Así. Y ya teníamos S y R. ¿Qué efecto nos daba este CLK al agregárselo al latch? Una es que este latch lo convertía a ¿qué? A flip-flop al agregar el CLK, ¿no? Sí. Ujú. Pero ahora, en cuanto al funcionamiento del flip-flop, ¿qué efecto daba este CLK? En el latch, Invertía los valores, invertía los valores. o sea, bueno, O sea, este Q y este Q negada. sí. No, pues no me acuerdo que eso pasara. A ver, alguna chica ahí. Estos chamacos no están bien para el perro.
Yo, no hay chicas valientes aquí. No, profe. Bueno, sí, Bueno, que no pero sean es que valientes. todavía entiendo muy bien este tema. Tú ya es la segunda vez, Dani, ¿no? Sí, profe, y aquí andamos. Pues sí, pero... Chido. Qué efecto, ¿eh? Entonces, no puede ser como ustedes, chamaco. Pues, Oh, profe, ¿puedo decir algo? A ver si le sí, atino. Pues yo me acuerdo que no importaba si ponías el set o el reset, no iba a surgir ningún efecto en el latch si el pulso de reloj no estaba como con uno lógico, ¿no? Bueno, yo me acuerdo que... con uno, si CLK es igual a 1, entonces el latch trabaja normal, ¿no? Ajá, sí, Ok. Y si es 0, no iba a tener ningún cambio. entonces Q permanece igual. Sí, Así funciona el latch. Entonces, como ya recordaron, aquí ahorita yo pregunté, regresando a nuestro diagrama de tiempo, nosotros tenemos Q, aquí nos dice que Q empieza en 1, y yo ahorita mencioné, bueno, aquí hay un cambio en la señal K, que no se ve reflejado aquí. Si fuera un latch, ¿por qué no se ve reflejado ese cambio en la salida Q? Aquí lo acabamos de ver. ¿Por qué no? pues porque el pulso de reloj no está en uno lógico, ¿En cuánto está está? en un 0, Está en 0. ¿Y qué me dice que cuando está en 0? que va a permanecer igual. Pues permanece igual. Por eso no se ve el cambio. Si fuera un latch. El cambio en un latch sí se va a reflejar, pero siempre y cuando la señal sea igual a 1. 1. Siempre y cuando CLK sea igual a 1, entonces ahí sí vería yo los cambios reflejados en la salida cuando es un latch. Pero aquí recuerden, es un latch, pero como el reloj en este momento está en 0, pues no lo veo. Tampoco lo veo reflejado para un flip-flop. Ahora, ¿por qué en un flip-flop no? ¿Por qué no se ve también el cambio ahora para flip-flop? Porque se siguen las condiciones que dijo hace rato del mismo reloj, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones del reloj? Para un flip-flop. Si esto no queda claro, ya ahí le dejamos, cabrón. Pues para un flip-flop era lo mismo, ¿no, profe? Que es lo mismo, perdón. Que si el pulso del reloj no estaba en un uno lógico, pues no iba a surgir ningún efecto también en las salidas, o sea, en este caso en Q. Y como usted, bueno, como vemos en el diagrama, está en un 0 y por eso en Q permanece igual. No. Y si esto fuera 1, tampoco se ve reflejado. ¿Por qué? Estoy hablando de flip-flop. Ah, porque solamente analizamos los flancos de entrada en este caso, ¿no? Ah, flancos. Cuando yo analizo latch, ayer lo repetí, cuando yo analizo latch, analizo ancho de pulso. Y cuando yo analizo flip-flop, solamente me enfoco al flanco de subida o de bajada.
Anótenlo, púntenlo, ya no se los voy a volver a repetir. Cuando es un flip-flop, nosotros analizamos flancos. Entonces, aquí no lo puedo ver reflejado. Esta señal no la veo reflejada porque no he llegado al flanco. En este caso es un flanco de subida que estoy analizando. Entonces, no se ve reflejado este cambio aquí. Yo llego hasta, por eso aquí están las líneas punteadas en el mismo ejemplo, que yo voy a llegar así con este valor de Q igual a 1 hasta el tiempo A. Porque este ejemplo está analizando un flip-flop. Entonces, flip-flop analizo flancos, latch analizo nivel o ancho de pulso. Y aparte de que en el latch analizo nivel, cuando es 1 funciona normal y cuando es 0 va a mantenerse el mismo estado. Anoten esas tres cosas. ¿Hay dudas aquí de esas? Sean sinceros, cabrón. Que si ustedes me dicen que sí, ya no voy a volver a repetir, ¿eh? Ya tienen que ponerse a leer. Profe, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el JK y el SR? Es la dependencia del reloj, entonces, por lo que entendí. Bueno, del tiempo. No, La diferencia son las salidas, ¿no? ¿qué salida? La de Q. La 1-1, ¿no? La 1-1. ¿Qué es lo que pasa? Que para esta condición de 1-1, ¿qué pasa? Ah, el complementario, ¿no? Ok. Exacto, esa es la diferencia entre el funcionamiento de un SR y un JK, que la salida prohibida aquí ya no es prohibida, es negada. ¿Más dudas antes de seguir? Yo tengo Ajá. una, profe. Entonces, van a ver como dos, bueno, no sé si existe el otro diagrama, porque este diagrama que estamos viendo es de un flip-flop, ¿no? Sí. Y para... Perdón, flip-flop Digo. con pulso ascendente. Ok. Flip-flop con pulso ascendente. Y entonces hay un diagrama para el latch solito, ¿o no? Porque sería diferente, ¿no? Sí, sería diferente. Y lo mismo, así como ayer, sería diferente si tenemos el flip-flop analizándolo por flancos descendentes. No sé si abajo lo haya. Lo que sí es que como se están analizando flip-flop, pues lógico, los ejemplos nada más están de flip-flop. Ya de manera adicional es que yo luego les digo, a ver, vamos a analizarlo. Sí, sí. Sí, vale. Gracias, profe. Deja ver si hay. Creo que no hay, pues lo vamos a analizar nosotros. Bueno, hasta aquí. Más dudas, porque ya. Se cansa uno de repetir como perico. La misma chingadera. Y ustedes echando la hueva. ¿Vamos bien? Todos. El que tenga una duda mínima de una vez, porque si no queda claro esto, a la hora más adelante de hacer los circuitos, tenemos que contemplar esto. Y si no lo saben, pues, ¿qué van a construir si no tienen claros esto? Todos ya está claro que es un latch. Cuando yo añado un reloj, una señal de reloj a un latch,
se convierte en un flip-flop y cómo afecta en su salida. ¿Hay duda? Creo que no, profe. De mi Bueno, parte, todo bien. igual yo creo un poquito más claro. Para los flip-flops también, que nada más actúan en flancos y no en los dos. Siempre o vamos a analizar puro positivo o vamos a analizar puro negativo, pero nunca los dos al mismo tiempo. Ese lo tendríamos que construir nosotros, un flip-flop que trabaje con los dos relojes, así medio raro. Pero aprovechando eso, creen que hacer esa locura, pues no es locura al final, pero creen que trabajar con flanco positivo y flanco negativo me daría alguna ventaja. Pues habíamos dicho que sería más rápido, ¿no? Podría ser más rápido, Ujú. porque estoy analizando en menor tiempo las cosas, pero no habíamos dicho eso por esa forma. En el ejemplo se veían dos señales, una más corta y una más rápida. Al tener una frecuencia más rápida, pues va a trabajar más rápido mi dispositivo. Y no, eso no quiere decir que estoy ocupando ambos flancos. Si queda claro. Sí. Sí. Bueno, esta cochinada dice que se va a desconectar en un poquitos minutos. Cualquier cosa, pues entramos a la misma, yo creo. A ver, ahí vemos ahorita, si no, Creo que no deja, profe. no deja que O sea, entrar a la misma, se tiene que crear una nueva. creamos una nueva. Va. Espérame, de una vez la voy a crear y se las mando, porque si no nos va a dejar a medias este güey. Bien, aquí por el chat de esta reunión les mando la nueva. Cópienla y de una vez entramos a la otra, ¿no? Pero apúrense porque luego demoran demasiado. Sí, profe, nos vemos allá. Entonces, estábamos mencionando, primero vamos a analizar ese diagrama de tiempo, primero lo vamos a analizar como flip-flop con flancos ascendentes. Después lo vamos a analizar con descendente y después lo vamos a analizar como latch, ¿ok? Para que tengan pues 3 ejemplos de lo mismo. Entonces, aquí. Empezamos Q, ellos lo proponen que está igual a 1 y como es un flip-flop, vamos a analizar como flip-flop con flanco ascendente. Nos vamos a ir y se va a quedar en 1 hasta el tiempo A.
¿Por qué flip-flop? Solamente analizo flancos. En ese momento que tengo en J, tengo 0 y en K tengo 1. Si yo veo la tabla, me dice que Q lo tengo que mandar a 0, ¿no? Así que baja y se va a mantener así. De hecho, aquí me está diciendo, estás entrando al estado de, pues, de limpieza, al clear, y se va a mantener así hasta el siguiente. Se mantiene así hasta el siguiente flanco de subida en C. En ese momento, solo en ese momento, J vale 1 y K vale 1. Si yo analizo la tabla con 1, 1, dice que se va a negar. Entonces, como va a cambiar de estado, si aquí está en 0, pues va a subir a 1 y se va a mantener así en 1 hasta el siguiente flanco de subida, que es E. En E, J vale 0 y K vale 0. Nuestra tabla de verdad dice que no va a haber cambio. Si está en 1, se va a mantener en 1 hasta el siguiente flanco de subida, que es G. Ahí tenemos 1 y 0. Entraríamos al estado set. Aquí dice, como set, tengo que establecer la salida Q a 1, pero Q ya está en 1, se va a mantener hasta ahí. Hay un 1 y un 1, va a entrar de acuerdo a la tabla, va a cambiar de estado, y si está en 1, pues va a 0. Se va a mantener ahí hasta el siguiente flanco ascendente, que es K. Encontramos 1 y 1, de nuevo entra a la condición de cambiar de estado o negado, y si está en 0, pues lo va a pasar a 1, y se va a mantener en 1, ¿hasta cuándo? Hasta que encuentre el siguiente flanco y analice las entradas. ¿Hasta ahí quedó bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Ahora vamos a analizar el flip-flop. Como flanco descendente. Y entonces tenemos Q, y aquí pues igual empieza en 1. Como vamos a analizar ahora flanco descendente, pues vamos a analizar estas, ahí lo que estoy poniendo en morado. Ahí está. Entonces, está en 1 y voy a permanecer en 1. Ay, perdón, está todo feo. Hasta aquí, hasta B. En ese momento veo que hay en J y K hay 1 y hay 0. 1 y 0, ¿a qué estado estoy entrando? Al set. Establecer en 1, pero como ya está en 1, pues me voy a mantener en 1 hasta D. En ese momento tengo 0 y 0. ¿Qué va a pasar con mi salida Q? Entonces, como no cambia y estoy en 1, pues me voy a mantener en 1
hasta F. En F voy a tener un 1 y un 0. 1 y 0, ¿qué estado entro? Set. Al set, establecer Q a 1, pero como ya está en 1, me voy a mantener hasta H. En H tengo 1 y 1. ¿Qué estado entro? Negado. Negado. Al negado. Entonces, si está en 1, lo voy a bajar a 0 y se va a mantener hasta J. Encuentro 1 y 1 y otra vez entro a negado. Como estoy en 0, pues lo voy a mandar a 1 y me voy a quedar así hasta que encuentre el siguiente flanco y analice cómo están mis entradas, ¿no? ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Como no hay mucho espacio para allá, lo voy a poner aquí en medio. ¿Qué pasaría si tengo aquí mi latch? Vamos a analizarlo como un latch. Mi salida Q. Entonces, viene el reloj. Ya sabemos que Q empieza en 1. Y me voy a mantener así ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde me voy a mantener en 1? ¿Hasta aquí? No. Podría ah, ser hasta C. Hasta donde termina B, ¿no? Hasta B, hasta un acá. poquito antes, ¿no? ¿Cuál es un poquito antes? Aquí, Cuando aquí, aquí, J aquí, sube a ¿dónde? 1 y Cuando creo, J sube a ¿no? 1. Hasta aquí. ¿Hasta ahí? Voy, lo ando analizando. No, sería cuando empieza, ¿no? Cuando sube A. Cuando sube a ver, ¿quién más Yo le dice? voy a esa. Tú le vas a eso? O sea, yo permanezco ahí hasta aquí. Sí. Sí, sí está en 1, sí. Ajá. Los demás, Yo creo que es cuando es K. K. Digo, Hasta digo, acá. no, K no, perdón. Ah, es esta J. O sea, hasta Ajá. aquí. O decías K es No, es este J, perdón. J. aquí. Aquí todavía está en la parte de abajo esto. Esto me está diciendo a partir de cuándo tengo que monitorear. Y aquí me dice a partir de... ¿Qué dice aquí? Cuando CLK sea Esto. igual a 1. Ujú. No cuando mi entrada sea J, mi entrada K. No. Como dijo su compañero, es hasta aquí. Y a partir de aquí, entonces sí tengo que ver qué cambios hay en mi señal. Aquí tengo un 0 y aquí tengo un 1. Recuerden que cuando está CLK en 1, aquí, a partir de aquí, el latch va a trabajar como latch. Entonces, 0 y 1, ¿qué condición voy a entrar? A 0.
Reset. 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 Entonces, lo mando hacia abajo. Y me voy a mantener ahí hasta cuándo, hasta que haya otro cambio. ¿En dónde? Pues en las señales, hasta aquí. Ajá. En ese momento la señal cambia a 1, 1. Como el latch sigue en 1, pues va a trabajar como un latch normal. ¿Y qué pasa en 1, 1? Se niega y sube, ¿no? Se niega y va a subir. Y entonces me voy a mantener así hasta dónde. Hasta la otra señal 1 del CLK. Pues no tanto así. Primero me voy a mantener hasta que termine la señal en 1. Y de ahí, ¿por qué me voy a mantener en esta parte? ¿Por qué? Acá abajo, ¿qué me dice? Porque se va a mantener cuando el CLK no está activado. Exacto, se va a mantener. Y si aquí se quedó en 1, entonces se mantiene hasta que CLK vuelve a ser 1. Entonces aquí CLK es 1 otra vez. Y yo analizo que hay en las señales. Hay 1 y 1. En este pedacito. ¿Y qué pasa con 1, 1? Se niega. Se va a negar. Lo voy a bajar. Y va a permanecer este pedacito. Después, aquí en este otro tramo, tengo 0 y 1. ¿A qué estado estoy entrando? A reset. Reset. Como ya estoy en 0, pues permanece en 0 hasta aquí. Y de ahí en ese momento tengo 0 y 0. ¿Qué pasa con 0 y 0? No cambia. No cambia hasta este momento. Y de ahí entra CLK igual a 0, pero CLK igual a 0, pues no va a haber cambio hasta acá. En ese momento CLK cambia 1, analizo que hay en las entradas, hay 0 y hay 0, no cambia mi señal. ¿Hasta dónde no va a cambiar? Hasta aquí más o menos. Y en ese momento cambia a 1 y 0. 1 y 0 que está dentro. Set. A 0. Entonces va a establecer a 1, lo sube hasta aquí, hasta F. Y a partir de aquí se va a mantener, de acuerdo a esto de aquí abajo, 1 y 0. Set. Se mantiene hasta aquí. Y de ahí encuentro 1, 1. 1. Se niega y baja. Se niega, va a bajar hasta este pedazo. En este momento se va a mantener porque CLK igual a 0 hasta ahí. Y en ese momento aquí, como CLK es igual a 1, trabaja como latch, encuentro 1 y 1. ¿Y qué pasa? Se niega. Se niega. Y se va a negar hasta acá. De ahí CLK entra igual a 0 y dice que voy a permanecer hasta K. Y en ese momento de K encuentro 1 y 1, lo estoy negando y bajo. Eso es como trabaja el latch. Bueno, pónganse chingones. Nos estamos viendo mañana. Sale, profe, gracias. Ok, profe. Hasta mañana. Nos vemos, profe. Ah.